esperando que aperturara mi cámara, pero como que se quedó dormida. A ver si la logramos encender. Ahí está. Muy bien, bienvenidos a esta nueva clase, mis estimados jóvenes. Espero que les esté yendo muy bien para sus exámenes parciales. Con nosotros, pues, como ustedes sabrán, nos corresponde el próximo sábado, haciendo la observación de que ya obra en el aula virtual el anuncio oficial y recordarles que el contenido del examen es lo que establece el aula virtual en los módulos como primera unidad. Ahí está todo el contenido de lo que va a entrar. Se exceptúa, como siempre, todas las leyes tienen excepciones, ¿verdad? Se exceptúa del contenido referido los exámenes extraordinarios, en cuya virtud tendremos, además del contenido de la primera unidad, también lo que veamos el día de hoy. Así que están legalmente notificados por vía electrónica. Y hoy vamos a comenzar a platicar, estimados chicos, del recurso de apelación. Quizá un recurso que sí tiene tintes muy antiguos, como vamos a ver en algunos extractos que les he colocado en la presentación, misma que también ya se encuentra disponible en el aula virtual para ustedes. Solo permítanme. Y realmente hablar de la apelación es hablar de algo bastante largo, diríamos, algo bastante extenso. Quizá podríamos estar diciendo que es el recurso por excelencia en el proceso civil. Por lo tanto, vale la pena dominarlo. En nuestro Código Procesal Civil y Mercantil lo encontramos del artículo 602 al artículo 612, ¿verdad? Que es lo que contempla, y esperaría hoy agotar la primera fase del recurso, puesto que la apelación contempla el trámite normal, el trámite, diría, con variables, porque a diferencia de los recursos que hemos visto, que tienen un trámite bien marcado, la apelación puede contener más de un trámite, que va a depender muchísimo del tipo de proceso donde se realice. De esa cuenta no va a ser igual el trámite del recurso de apelación en un procedimiento ordinario que el trámite de la apelación en un juicio oral o en una ejecución. Tienen sus variantes, tienen sus dimes y diretes, ¿verdad? Por quizá la razón de ser de estos diferentes juicios. Bien, entonces vayamos a la primera presentación. Y también les decía, además del trámite normal, los trámites especiales, hay que hablar de la adhesión de la apelación y de lo curso de hecho, que son instituciones que vienen agregadas a este recurso. Vamos a ver la presentación. Solo vamos a esperar que
nos cargue un poquito, ¿verdad? Y mientras carga la presentación, ¿cómo les está yendo con sus exámenes? ¿No se ha puesto muy pesado el sistema con tanta cámara abierta? Buenos días, Lick. Sí, Lick, ayer presentó problemas en el examen con una compañera. Le cerró el examen. Ah, bueno. Pues lo bueno es que, por ejemplo, yo ya tuve la experiencia también en la sección de plan diario, y lo que debe de hacer el catedrático es tener abierto su Meet, ir al aula virtual, y en lo que es el aula virtual, en lo que son evaluaciones o exámenes, debe de abrir una página especial en el examen, digamos. Ahorita les comento cómo se llama el asuntico, porque en muchas ocasiones muchos profesores lo que hacen es únicamente estar en Meet viendo que estén ahí ustedes en el examen, pero no es eso totalmente lo que debemos de hacer. Uno tiene que estar en el examen y cuando está, digamos, cuando se están examinando, uno tiene que ir a una página dentro de la plataforma que se llama moderar el examen. ¿Qué pasa con moderar el examen? Que uno tiene una visión, y se los voy a compartir acá. Este es de otros chicos. Tiene una visión, por ejemplo, de quién se está examinando, sus intentos, etcétera. Pero uno tiene opciones de, aquí le aparecen unos lapicitos en estos intentos, y uno puede moderar un poquito. Por ejemplo, puede uno eliminar el intento para que el alumno pueda recomenzar, o puede ser que el alumno se trabe. Entonces uno puede decirle, bueno, ya se destrabó, ya, entonces ya le agregué unos minutos más para que finalice. Entonces uno tiene muchas opciones, pero tiene que llevar al mismo tiempo el Meet y la plataforma Canvas. Como lo están haciendo los alumnos, lo tiene que hacer uno. Y ahí no hay pierde. Amanecí con un poco de garraspera, pero es porque hoy no hice mi clásico cafecito, pero ya lo vamos a tomar en un momentito. Así que mil disculpas si me oyen con garraspera, pero no es cuestión complicada. Bien, esperemos que nosotros el sábado tengamos un buen examen. Quisiera decirles que vamos a iniciar el examen a las 8:15. Va a estar disponible hasta las 10. El examen va a tener una duración de 25 minutos, 10 preguntas. Las series que voy a utilizar son 3, falso verdadero, opción múltiple y respuesta corta. Entonces, eso será la modalidad del examen, y con cámara abierta, como se indicó, con la salvedad de que, por ejemplo, si Keila, Rosa, Sandy, Lilian comenzaron a las 8:15, están con su camarita, se examinan, y a las 8:30 ya terminaron, no tienen que quedar todo el resto del tiempo ahí. Simplemente o me mandan un mensaje por WhatsApp o en la plataforma o con su micrófono: ya terminé, Lick, perfecto, que le vaya bien. Se van de la clase, salen de la clase. Solo se van quedando aquellos que no hayan terminado el examen o quienes estén comenzando el examen, ¿verdad? Porque mantenerlos a todos ahí todo el tiempo, ahí sí se carga la plataforma. Entonces, hacen su examen, prenden su cámara, terminan su examen, dio Lick, fuera. Hasta el otro sábado. ¿Estamos? Bueno, con las disculpas del caso por el robo de identidad, pero en esta presentación jalé algunos personajes por ahí que me permitieron, por supuesto,
que me permitieron, bueno, no ellos, sino que el sistema me lo permitió, tomar sus fotografías de algunas de las secciones. Entonces, vamos a comenzar a hablar del recurso de apelación. Aparece por primera vez, digamos, o como antecedentes muy antiguos, en algunas leyes, como la ley 18, en el libro segundo, título primero del famoso fuero juzgo, en donde se otorgaba jurisdicción a los obispos para conocer del recurso de apelación. Solo déjenme ver que parece que un chico quiere ingresar, pero no lo está haciendo con su correo oficial. Y entonces, cuando es así, las instrucciones son claras de que no podemos. ¿Dónde está nuestro curso? No podemos ingresar a nadie. Aquí está. No podemos ingresar a nadie que no sea con su correo oficial. Entonces decía que en el fuero juzgo existía una disposición en la ley 18 que establecía que se le otorgaba jurisdicción a los obispos, imagínense, curia, la iglesia, para conocer del recurso de apelación. ¿Qué decía más o menos el texto? Y aquí quizá cuando lea esto va a estar un poco, está enredada el párrafo, no está bien escrito, no, así literal estaba escrito en el fuero juzgo. Decía la transcripción así, de la ley. Los obispos que por mandato de Dios deben de tener en guarda a los pobres y citados, amonesten a los jueces injustos, para que se enmiende y deshaga lo mal juzgado, y no queriendo estos hacerlo por virtud de tal amonestación, el obispo de la tierra debe llamar al juez injusto y a otros obispos y hombres buenos y enmendar el pleito según derecho con el mismo juez. Esa era la especie de apelación, la intervención del obispo en representación de, diríamos, los pobres y los citados. Y dice también el fuero juzgo, si este fuere obispo, juzgar por sí hacer un escrito del juicio que reformare y remitiere al rey con la parte agraviada para que confirme lo que parezca justo. Si el juez impide al agraviado venir ante el obispo, pague 2 libras de oro para el rey. O sea, el procedimiento era bastante extraño, si se quiere decir. La gente, cuando la decisión de los jueces era injusta, o ellos consideraban que era injusta, debían de acudir con el obispo. Y el obispo, pues, podía mediar y arreglar el asunto con el mismo juez. Pero si no había ningún arreglo, entonces el obispo redactaba una carta, un escrito, pidiéndole al rey que cambiara la decisión. Y luego decía la misma ley del fuero juzgo, si el juez impedía a la parte que fuera con el obispo, tenía que sancionar el obispo al juez con 2 libras de oro. Imagínense, ¿qué juez iba a estar impidiendo que fueran con el obispo, verdad? En la ley 2 y 4 del título 23 de las partidas, la partida número 2, formularon el principio general de que pueden apelar de las sentencias las personas
a quienes perjudique el fallo, aunque no hayan sido parte del juicio. O sea, cualquiera que viera un juicio y que le causara algún perjuicio, podía apelar. Entonces, la legitimación de la apelación era popular casi, ¿ya? Y decía también, aplicando este principio, las mismas leyes de partida autorizaban a usar del recurso al tercero que tuviera algún interés en la causa, entendiéndose por tal a todo aquel que sin haber litigado le perteneciere el daño que viniese de aquel juicio. Ley 4, título 23, partida 3. Entonces también se encuentra en las partidas el recurso de apelación. Un poco más extenso, por supuesto. Al admitirse la apelación, según reza la doctrina, se admiten 3 efectos claramente definidos: el preventivo, el suspensivo y el devolutivo. Puede ser que se admitan al mismo tiempo o en diferente forma. Vamos a ir hablando más adelante de estos 3 efectos: el preventivo, el suspensivo y el devolutivo. El efecto preventivo consiste en que el tribunal de apelación no conozca del recurso, sino hasta que hayan subido los autos para tramitar la apelación interpuesta contra la sentencia definitiva. El juez ordenará que se suspenda el proceso, que se deba seguir adelante y sin que deje de tener jurisdicción mientras el recurso se tramita. Con otras palabras, existen las salas de apelaciones para conocer de los recursos de apelación, valga la redundancia. Pero estas no tienen ninguna potestad de inmiscuirse en los casos. La sala de apelaciones no puede decir, voy a ir al juzgado de instancia a ver qué casos hay para conocerlos y dictar algunas medidas. No se puede meter, no puede ser tan lúte. Pero eso sí, tiene que estar entendido de que en cualquier momento va a subir un recurso o uno de esos procesos en apelación. Entonces debe de estar, como dice ahí, prevenido de que de un momento a otro va a conocer del caso. Por eso se le llama efecto preventivo. Pues el efecto devolutivo, que ya hemos hablado anteriormente, es porque el juez inferior otorga la competencia al juez superior, pero éste está obligado a devolverle esa competencia en cuanto resuelva. No es que el caso se vaya a quedar en definitiva en la segunda y nuevamente a la primera instancia para que sea ahí donde se ejecuten todas las decisiones que se hayan tomado. ¿Cuál es el origen de la jurisdicción? Sí. Fíjate que no se le escuchó nada, no sé si soy solo yo, pero no se lo entendí. Sí, no se escuchó. ¿Dónde fue donde no se me escuchó? Sí, tengo algunos problemas. Cuando empezó a hablar sobre el devolutivo. Ajá. Bueno, permítame. Vamos a tratar de corregir acá. Vamos a ver. Vamos a ver.
Bueno, no sé si ahora me escuchan un poco mejor. Sí, Lick, se le escucha. Bueno. Es el internet. Sí, sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Muy bien, vamos a tener activo un segundo respaldo de internet. Que me parece que el problema que tengo es cuestión de internet. Pero ya lo traté de restablecer. Bien. Les decía, y creo que por lo que entendí, muchos se quedaron acá, ¿así es? Sí, Lick. Bien, el efecto preventivo es aquel por medio del cual el tribunal de alzada o el juez de segunda instancia o el tribunal ADQEM, como quieran llamarlo, o sala de apelaciones, no conoce de todos los casos que se llevan en la primera instancia. Pero, al otorgarse un recurso de apelación, queda en prevención de que le va a tocar conocer, que va a ser él el que tiene que conocer. Se ordena la suspensión del proceso en la primera instancia y se debe de trasladar a la segunda instancia. Entonces, de ahí deviene el efecto preventivo. En cuanto al efecto devolutivo, como ya habíamos platicado anteriormente, en clases anteriores, los jueces de primera instancia son los que tienen por ley la competencia para conocer de los casos. Cuando un caso es sujeto a una apelación, trasladan esa competencia a la sala de apelaciones para que ésta conozca, pero con la salvedad de que luego de conocer y decidir, debe de devolver esa competencia al juez inferior o juez de primera instancia para que ejecute lo juzgado. Por eso se le dice efecto devolutivo. En ese orden de ideas, podemos nosotros visualizar el origen del efecto devolutivo. Y dice, originariamente, el monarca tenía plena jurisdicción para administrar justicia, y en él radicaba exclusivamente el poder. Posteriormente se fue desprendiendo de él para otorgarlo a los tribunales que lo representaban. De esta manera, el tribunal de alzada gozaba de la plenitud jurisdicción que anteriormente correspondía al monarca, pero a su vez se desprendió de ella para otorgarla al juez de primera instancia. Así, cuando se admite la apelación en el efecto devolutivo, se dice que el juez devuelve al tribunal de apelación la jurisdicción que le había concedido. El efecto suspensivo, por su parte, consiste en que no pueda llevarse a cabo la ejecución de sentencia o auto apelado respecto del cual el juez pierde su jurisdicción para hacerlo. En otras palabras, el juez de primera instancia conoce del asunto, pero no va a poder resolver nada más, exceptuando cuestiones urgentes que vamos a ver detalladamente, y no va a poder entonces entrar a resolver hasta que el expediente vuelva a él. Queda limitada su jurisdicción. Eso lo podemos nosotros establecer en lo que establece el artículo 604, que dice, desde que se interpone la apelación, queda limitada la jurisdicción del juez a conceder o denegar
la alzada. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Se suspende su competencia. Ya no puede conocer hasta en tanto no venga de regreso el proceso de la sala. Algo importante y que nos debe de quedar muy en claro es que este recurso lo podemos denominar recurso de apelación o recurso de alzada. Cuando mencione alzada, me estoy refiriendo a la apelación y como vimos en el artículo 604 lo menciona, cuando dice conocer o denegar la alzada, la apelación. Entonces, indistintamente lo usa nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. El autor Caravantes dice, el derecho canónico, que ahí les hablo un poquito más del derecho canónico, solo termino con este pensamiento, fue el que hizo entre los efectos de la apelación la preciosa distinción desconocida al derecho romano del efecto devolutivo del suspensivo, disponiendo que sólo tuviera la apelación el efecto devolutivo o que sólo se admitiera dicho efecto en casos determinados en que podía causar perjuicios irreparables al suspender la ejecución de la sentencia, por la urgencia del negocio o por la causa atendible. Desde entonces, la apelación fue devolutiva por esencia y suspensiva por naturaleza. El derecho canónico es aquel que utiliza la Iglesia Católica. La actuación de todos sus órganos se cifra en cánones, que no es más y menos que artículos. Es un código con artículos. El Código de Derecho Canónico es un código con artículos, solo que en lugar de decir artículo 1, ellos llaman canon número 1. Por eso se le llama derecho canónico. Pero si lo traducimos al español, podríamos hablar de derecho de artículos, ¿verdad? Solo le cambiaron el nombre y por eso se llama así, pero es un código con artículos completo. ¿Cuál es el concepto del recurso de apelación? Es el que se interpone. ¿Dónde? Ante el juez de primera instancia, para que el tribunal de segunda modifique o revoque la resolución contra la cual aquel se hace valer. Miren qué interesante. El recurso comienza en la primera instancia, pero conoce un juez distinto de superior grado. No digo yo de superior conocimiento, porque en muchas ocasiones, y lo he comprobado, suele ser que el juez de primera instancia sea más docto en la materia o tenga mayor conocimiento que los propios magistrados. Y muchos de ustedes dirán, ¿y cómo puede ser eso, verdad? Posible. Bueno, hace unos 30 años, quizá, se tenía una certeza en el derecho procesal civil guatemalteco y en muchos otros derechos, que los magistrados de las salas de apelaciones eran las personas más preparadas para conocer de los casos. En Quetzaltenango, ilustres magistrados como el licenciado Horacio Mijangos Morales, José María Barrios Martínez, ilustres, de verdad, gente muy preparada, y a la que los jueces de instancia le tenían un respeto bárbaro, porque decían, en lo que yo me equivoque, yo estoy seguro que la sala va a resolver muy bien. Entonces le daba confianza al juez de primer grado en sus decisiones, tenía el valor de tomar buenas decisiones, porque en las salas había un gran respeto.
En eso, chicos, se cambian las leyes de postulación, de comisiones de postulación. Y a través de estas comisiones de postulación, en las que yo tuve el honor de participar en algunas de ellas, y el desencanto fue terrible por ver los intereses espurios que se manejan ahí, me pude dar cuenta de que ya no se nombraba a las personas más preparadas, sino se nombraba a aquellos por intereses políticos, de compadrazgo o económicos. Y entonces comenzaron a llegar a las salas de apelaciones abogados sin ningún tipo de conocimiento judicial. Es decir, aquel abogado, y no es por demeritarlo, que había estado trabajando 10 años en su oficina haciendo un par de auténticas cada mes, tenía la oportunidad por cuestiones políticas de ser magistrado. Y llegaba. Y entonces se revirtió el fenómeno de hace 30 años, en donde el juez de instancia soñaba con ser magistrado para tener la calidad de magistrado que tenía el otro. Y en la actualidad, los jueces de primera instancia tienen un vasto conocimiento muy superior a los de los magistrados, que cada 5 años son cambiados a sabor y antojo de las comisiones. Entonces ellos ya no sienten que tienen el respaldo en las salas, ¿no? Habla uno con los jueces y le dice, mire, Lick, ¿qué piensa esto? Yo este es mi criterio, pero mire, de la sala no sé, porque ahí se les ocurre cada cosa extraña, por no decir cada pendejada. Entonces, no es lo más deseado que uno quisiera que en las salas de apelaciones estuviese la mejor gente. Yo siempre he dicho que esta Constitución nuestra merece una reforma para que las comisiones de postulación trabajen lo que es la Corte Suprema de Justicia, pero en cuanto a las salas de apelaciones sean parte de la carrera judicial, para que así quienes han sido buenos jueces por muchos años aspiren a ser magistrados también, y que haya especialidad en el juzgamiento de los casos, y que no llegue cualquier hijo de vecino a ser magistrado. Pero son ideas locas. ¿Cuál es el objetivo del recurso de apelación? El recurso de apelación tiene por objeto que un juez superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Y, bueno, es de decirlo, que aunque la persona no tiene ese objetivo, también es objetivo del recurso que se confirme el fallo, por supuesto. No voy a pretender con el recurso de apelación que el juez superior deje tal y como está. Claro, yo tengo un agravio, yo tengo un problema con el recurso, lo que voy a buscar es que el superior revoque o modifique, pero no que confirme, eso no me conviene. Pero eso es el objeto, que un juez superior, llámese magistrados, confirmen, revoquen o modifiquen. Ya vamos a tratar de agotar, si nos da tiempo, las presentaciones de hoy, porque me interesa que no la próxima semana, porque recuerden que es examen, sino en 15 días hablemos de lo curso, de la adhesión y del trámite de la apelación administrativo, que es otro rollo, ¿verdad? Es otro asunto totalmente distinto. Aunque si nos da tiempo, creo que lo podríamos ver hoy. Finalidad de la apelación. Aunque el fin normal que tiene la apelación es el de revocar la resolución recurrida, en ocasiones no la revoca, sino la nulifica, lo que es distinto. Tal vez haya un defecto en la técnica, dice, para que el tribunal de alzada pueda hacer esto. Pero es parte también. La finalidad de la apelación no es otra que verificar que se haya cumplido con los principios
del debido proceso, para que no se contamine el proceso, ¿verdad? Bueno, ya habíamos visto una definición, la vamos a dejar ahí en pantalla un momentito, nada más. ¿Cuáles son los elementos de la apelación? Se distinguen tres grandes elementos de la apelación. El primero, como hemos ya platicado, está el objeto mismo de la apelación, que no es más que buscar que se revoque, modifique o confirme el fallo. O sea, la necesidad de la reparación de ese agravio por medio de una decisión de un órgano superior. Ese objeto está contemplado por la revisión del superior sobre la justicia, injusticia de la sentencia o de la decisión en sí apelada. Entonces, el primer elemento que encontramos en la apelación es el objeto. El segundo elemento que vamos a encontrar son los sujetos de la apelación. En este punto tiene por objeto determinar quiénes pueden deducir el recurso y quiénes no. Quienes tienen esa legitimación activa para interponer el recurso. Y a prima facie o de primera mano diríamos que lo pueden interponer las partes y los terceros en aquellos casos en que la decisión afecte sus derechos. Por lo tanto, el recurso de apelación en la actualidad solo se podrá deducir por aquella persona que sea parte en el proceso. Y por último, los efectos de la apelación, de los cuales ya hemos platicado, ¿verdad? El efecto preventivo, devolutivo y suspensivo. La apelación como protesta. El objeto de la apelación es revisar, es darle un instrumento a la parte que, así en términos coloquiales, perdió, para que muestre su inconformidad, para que descargue toda su ira en un recurso y no en acciones de hecho. Y por eso dice acá, y esto les coloqué, el impulso instintivo de desobediencia de parte del perdedor se sustituye en el derecho procesal por un instrumento técnico que recoge esa protesta. El alzarse, el apelar, chicos, es sublevarse. Se sustituye, diríamos, esa sublevación por el recurso de apelación. La justicia por propia mano se reemplaza por la justicia por un juez superior. Entonces, esta es la razón por la cual se considera la apelación una protesta. Y es que en la vida real, ustedes habrán visto de que son muy pocos los perdedores. María Elena. Disculpe, Alex, solo se me fue, me equivoqué. Gracias. Bueno, está bien, María Elena, gracias. Continuemos. Objeto de la revisión. ¿Cuál es el objeto exacto de lo que revisa el Tribunal de Alzada? ¿Qué es lo que sucede ahí? Aquí va a aparecer varias teorías, varias tesis, porque se comienza a tratar qué le corresponde a la sala revisar por medio de la apelación. ¿Todo el proceso o solo la decisión impugnada? Y nace una teoría que se llama teoría del doble examen y el juicio único. ¿Por qué se llama así de extraño? Porque el proceso va a ser uno,
en el sentido de que hubo una sola demanda, una sola interposición de excepciones, reconvenciones, lo que quieran, un solo periodo de prueba y una sentencia a primer grado. El juez de alzada puede revisar todo ese proceso, pero no pedir que ante ellos se haga un nuevo juicio. Como nosotros somos los magistrados, queremos oír de nuevo a los testigos, vamos a hacer el reconocimiento judicial otra vez. No. El juicio ya está hecho. Pero lo que va a suceder es que hay un doble examen, porque ya sufrió el examen de un juez de primer grado y a través del recurso de apelación va a haber un examen de jueces superiores, de 3 magistrados. Entonces, por eso se le llama teoría del doble examen, pero del juicio único. Bueno, ya hablamos de la legitimidad para apelar anteriormente. Efectos de la apelación. Ya habíamos hablado también la sumisión al superior. Hace cesar los poderes del juez acuo. Ya se los dije. El juez superior asume el caso y el juez inferior ya no tiene competencia sobre el asunto. Por eso dice, la sumisión al superior hace cesar los poderes del juez acuo, el que queda, según dice en el len del foro, o en el argot popular, o en el dicho forense, desprendiéndose, o como dicen en Chile, desasido de la jurisdicción. Por su parte, solo permítanme, voy a componer una cosa acá. Pensé que iba a tomar su cafecito, Lick. No, aún no. Todavía no está. Todavía no está el cafecito. Con confianza, Lick. Pero eso parece más ban rural. Con confianza entre amigos. No es agencias, güey. Bueno, dice, ahora sí se lee. No sé por qué había colocado el sello de la ilustre y pontificia Universidad Mariano Gálvez ahí. Bueno, el superior asume la facultad plena de revocar la sentencia recurrida dentro de los límites del recurso. Esto hay que ponerle mucho coco. ¿Por qué? Porque la sala de apelaciones puede ser el tribunal superior, pero no puede conocer todo. Los límites lo fija el apelante en su recurso. Vengo a apelar solo el punto 3 de la sentencia. No puede la sala conocer de todo lo demás, solo sobre ese punto. Sus poderes confirmen en la posibilidad de confirmar, revocar o modificar, ¿no? ¿Verdad? La facultad se hace también extensiva a la posibilidad de declarar improcedente el recurso en los casos en que haya otorgado por el inferior, pero este no proceda. Entonces también lo puede hacer la sala de apelaciones. Sin embargo, tan amplios poderes tienen 2 limitaciones fundamentales. La primera, la prohibición de la reformatio impeius, y la segunda, derivada del principio denominado de la personalidad de la apelación. La personalidad de la apelación, el recurso aprovecha únicamente a la persona que lo interpone, y la parte que no apeló, con su actitud está indicando que la aprueba y por lo tanto queda firme a este respecto. Muy bien. Vamos a cambiar de cassette, decíamos nosotros antes. Solo esperemos que nos venga acá. Ya me antojó la compañera mi cafecito. Como diría mi compadre allá en Colombia. Es que usted no se ha tomado su tintillo, pues sí o qué. Pero bueno, sigamos hablando de la apelación.
¿Cuál es la naturaleza jurídica de la apelación? Pues hay 3 sistemas sobre la naturaleza de la apelación. La primera, que considera que hay una renovación de la instancia. De tal modo, dice, que sin restricciones se examina de nuevo la sentencia apelada y todo el proceso. Entonces, una primera posición es la sala de apelaciones tiene facultad para reconstruir íntegramente el proceso. Esto es muy antiguo, en donde no existían documentos, papeles ni nada, y entonces sí existía la posibilidad de que si subía un juez superior, tenía que escucharlo todo de nuevo. Todo. Cosa que en la actualidad ya no es correcto. Una segunda, que consistía en limitar estrictamente la apelación a la revisión de la sentencia apelada a través de los agravios. Muy común en América del Sur. Es decir, la sala solo debe de leer el fallo que se impugnó, punto. Y una tercera posición en donde dice que se revisa la sentencia, pero se puede, en segunda instancia, tener excepciones supervivientes, recepción de prueba o algunos incidentes. Esta es la teoría que más utiliza el sistema, bueno, que de hecho utiliza el sistema guatemalteco. En los artículos 608 y 609 se nos habla de nuevas excepciones y medios de prueba. Entonces, esto es lo que acepta el sistema jurídico guatemalteco. Bueno, y aquí ya no le metí foto de los compañeros estudiantes, sino algunos de los autores. Cicerón. Justificación de la apelación. Es necesario que haya un tribunal superior que pueda corregir los errores y las injusticias que con tanta frecuencia se cometen en primera instancia. Uno diría, ¿cómo es posible que un juez tiene 15 años de ser juez de primera instancia y sigue cometiendo errores? Son seres humanos y además cada caso es diferente. Querer enfocar un caso con la misma vara no resulta correcto. El recurso de apelación también se justifica en que presenta ventajas de que se satisface la exigencia, dice, de una justicia mejor y la posibilidad de que los litigantes puedan hacer valer en segunda instancia pruebas y razones que no formularon en la primera instancia. Entonces, se puede mejorar el juicio en la segunda instancia. Pero también se puede desistir del recurso de apelación. Quien plantea un recurso de apelación no está obligado a finalizar el mismo. Pudiese ser que cuando a mí me dictan una sentencia, yo diga, voy a apelar, porque no estoy conforme, y apelo. Y de repente me doy cuenta, híjoles, ¿y qué tal cambian la decisión y me van a perjudicar? Bueno, no se puede perjudicar, no se puede reformar en perjuicio, pero yo me pongo a pensar, híjoles, va a tardar mucho, y la sala va a decir, está bien lo que dijo el juez, nada más voy a perder tiempo. Tengo la opción de desistir del recurso de apelación. ¿Sí? En algunas ocasiones, muchos consideran que el desistimiento debe de ser expreso. Hubo un tiempo en que los tribunales acogieron el desistimiento tácito, cuando no se hacía uso del recurso, como veremos más adelante. Sin embargo, en la actualidad tiene que ser expreso. ¿Qué es lo que dice acá? El desistimiento lo encontramos en el artículo 581 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, y en donde nos dice que puede ser total o parcial. Es total del proceso o de un recurso que afecte la esencia del asunto, y parcial solamente de un recurso de excepción sobre
puntos que no dan fin al proceso, pruebas, etc. El jurista Ulpiano, que formuló el primer gran concepto de lo que es justicia, Ulpiano. Y él dijo: los mandamientos del derecho consisten en vivir honestamente, no ofender a los demás y dar a cada uno lo suyo. Primer concepto de justicia. Y entrando ya de lleno en lo que es la apelación, vamos a irnos al artículo 602, que nos reza, ¿verdad?, cuál es el término para interponer el recurso de apelación. Y dice: el término para interponer la apelación es de 3 días. ¿Sí? Y deberá hacerse por escrito. Entonces, acá empezamos a encontrar la esencia de la apelación: 3 días y deberá hacerse por escrito. ¿Cuándo? Bueno, la ley no es clara. Fíjense que aquí la ley no dice: tiene 3 días a partir de la notificación o de la última notificación. El legislador acá no lo colocó. Entonces se puede dar lugar a algunos inconvenientes. La mayor parte de tribunales aceptan que son 3 días a partir de la notificación que se le hizo al agraviado. Se cuentan desde el día siguiente a que quedó notificado. Transcurridos los términos expresados, sin que interponga la apelación, esto equivale a que consienta la decisión o la sentencia. Se entiende que la resolución queda consentida por la parte que no interpuso el recurso, salvo la regla de la adhesión que veremos posteriormente. Admisión del recurso. Es el juez de primer grado, el juez acuo, al que le corresponde admitir el recurso. Ojo, no quiere decir que el juez de primer grado va a declarar con lugar o sin lugar la apelación. No, no es esa su función. La ley solo le da la facultad de admitirlo, es decir, conceder o denegar la alzada. Corresponde al juez o tribunal que conoce en primer grado pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de apelación que se interponga, dice, tomando en cuenta las características aplicables a este tipo de impugnación y sobre todo si han sido interpuestas en tiempo. ¿Sí? Puede denegar la apelación si el mismo no se interpone dentro de los 3 días a que hace referencia el artículo 602, en cuyo caso va a denegar la alzada por extemporáneo el recurso. Sí, Oscar. ¿Qué tal, licenciado? Mucho gusto en saludarlo. Fíjese que me surgió una duda con lo que usted decía. ¿Qué procede en este caso si el juez de primera instancia deniega el recurso de apelación? Y un ejemplo, cumple con todos los requisitos si estamos dentro del plazo. ¿Qué podemos hacer nosotros como abogados en ese caso, Lic? Muy bien, excelente. Va a proceder el ocurso, de hecho. El ocurso, de hecho, es una especie de queja que vamos a ver con más detalle en las exposiciones que tendremos en 15 días, de una especie de queja que se eleva ante la sala de apelaciones y que básicamente le dice usted a la sala: oigan, señores magistrados, presenté mi recurso de apelación cumpliendo las condiciones de tiempo, modo y forma. Y no obstante lo mismo, y que era procedente, el juez me lo rechazó. La sala pide un informe y si dice: sí, aquí procedía la apelación, manda a otorgar el recurso de apelación. Entonces, sí existe una figura
cuando el juez deniega la apelación de manera incorrecta. Muy bien. Entonces, el juez de primer grado puede rechazar el recurso de apelación en el caso de que el mismo no se interponga en tiempo. Número 1. Eso es condiciones de tiempo. Modo. Que alguien llegue a su tribunal y le diga, señor juez, ¿qué tal? Buenos días. Mire, le comunico que le interpongo una apelación. Entonces el juez solo lo va a oír y va a decir, aquí ni le resuelvo. Mire, ¿por qué no me dio el recurso? Porque la manera en que se interpone el recurso es por escrito y usted no lo hizo. Y también puede rechazar la apelación cuando determine que la decisión que se está impugnando por esta vía no le cabe el recurso de apelación, como en el caso de los juicios ejecutivos, en donde está limitada la apelación a 2 o 3 autos, según sea la causa. Por ejemplo, en la vía de apremio dice, no se puede interponer apelación más que el auto que deniegue la vía y el que apruebe el proyecto de liquidación. Y en la ejecución común, agregando la sentencia. Si alguien apela fuera de esos 3 casos, lógicamente el juez no va a admitir el recurso. No va a admitir el recurso, ¿verdad? Ahí hay un libro muy bueno también que pueden leer de John Grisham, ¿verdad? La apelación. No es hacer propaganda, pero se pueden conseguir en librerías como de Museo o Artemis y Edinter. Esto era lo que decíamos, ¿verdad? El juez de primera instancia, una vez que yo llego ante ese juez y le digo, aquí está mi apelación, yo le limité solo a conceder o denegar la alzada. Si lo deniego, ya vimos, debo de justificar por qué razón no voy a admitir la apelación. Porque no lo interpuso de manera correcta, el memorial no está bien hecho, porque lo interpuso fuera de tiempo o porque la decisión no era apelable. Pero ¿qué sucede si lo otorga? Si concede el recurso de apelación. En ese caso, el juez otorga la apelación, queda su competencia limitada, no puede conocer más, salvo, como dice acá, de casos muy excepcionales del proceso. Por ejemplo, incidentes que se tramitan en cuerda separada, formados antes de la apelación. De todo lo relativo a bienes embargados y su conservación, porque no va a decir el juez, hay un bien embargado y se está deteriorando, o supónganse que mandó a guardar un carro que está embargado en un lugar y hubo un temblor y se está cayendo y hay que sacar el carro, y dicen, necesitamos orden de juez. Señor juez de primera instancia, fíjese que usted ordenó que se estuviera un carro ahí, queremos trasladarlo. Se esperan, yo ya no tengo la competencia en este caso, ya se fue a la sala. No, ahí sí es urgencia, ¿verdad? Y del desistimiento del recurso, si el caso todavía estuviese en sus manos, que no haya sido elevado al Tribunal Superior. Y aquí va a venir algo muy interesante, chicos, que es, una vez admitida la apelación, el juez, previa notificación a las partes, envía los autos originales al superior, o sea, a la sala de apelaciones, con una hoja de remisión. El juez no emplaza a las partes para que comparezcan ante el Tribunal Superior dentro de determinado plazo, sino simplemente les notifica que ha admitido el recurso de apelación y enviará el proceso a la sala. Por ejemplo, podría resolver Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de la Ciudad de Exaltenango.
Se admite para su trámite el recurso de apelación. Cumpliendo los requisitos de tiempo, modo y forma, se admite el mismo. Por lo tanto, notifíquese a las partes. Por lo tanto, sí, notifíquese a las partes y elévese los autos a la sala de apelaciones con la respectiva hoja de remisión. Punto. Y eso nos notifican y nosotros quedamos enterados que va para la sala. Punto. En caso de que la sala de apelaciones tuviese una ubicación distinta al juez de instancia, es obligación de los litigantes señalar nuevo lugar para recibir notificaciones donde tenga asiento la sala de apelaciones. Pero si la sala de apelaciones está donde reside el juez de primera instancia, no hay que modificar esa situación. Y también quisiera comentarles algo muy importante. ¿Cómo se inicia el proceso de primera instancia? El proceso de primera instancia se inicia con lo que es la demanda. Entonces podemos decir nosotros, la cabeza de la demanda la cabeza de la primera instancia es la demanda. Y surge la duda, ¿cuál será la cabeza de la segunda instancia? ¿Cuál creen ustedes que es la cabeza de la segunda instancia? Así como fue la demanda la que inició la primera instancia, ¿cuál es la cabeza de la segunda instancia? A ver. La apelación. ¿Pero qué parte de la apelación? Voy a hacer un rollo aquí con esto. A ver, ¿cuál creen? Vamos a hacer ¿Sentencia, no? la sentencia. No, esa es la parte final de la primera instancia. Voy a hacerlos gráfico acá y va a parecer un poco como etrusco, dijo aquel. Permita. Bueno, vamos a suponer, chicos, que esta es la pieza de primera instancia. Aquí está todo el proceso. Así, ¿no? Se inició con la demanda. ¿Cómo terminó esta pieza de primera instancia? Aquí hay una sentencia. Muchos dicen equivocadamente, Lic, la segunda instancia comienza a partir de que se interpone el recurso de apelación. Teóricamente sí, pero prácticamente no. ¿Por qué? Porque en esta pieza de primera instancia, fíjense, va a haber, voy a encontrar la sentencia. Aquí está la sentencia. Interpuso recurso de apelación. Notificó a las partes. Y hasta aquí. Lo último que voy a encontrar en la pieza de primera instancia es una notificación, la última de las notificaciones. Pero aparece la hoja de remisión. En la hoja de remisión, yo le digo, honorables magistrados de la sala, me permito remitirles, por eso se llama hoja de remisión, remitirles el expediente número tal, juicio ordinario tal, consta de tantas hojas, ¿verdad? Consta de tantas hojas, y ahí lo remito. ¿Sí? Ahí va el proceso, mire, ahí va todo el proceso. Las partes son fulano, sultanito. Y al proceso, ojo, le agrego su hojita de remisión, así suelta. Ahí va con su hojita de remisión. Mire. La sala de apelaciones recoge las dos cosas y dice, esta es la pieza de primera instancia, que se quede aquí. Esta es la hoja de remisión. A partir de la hoja de remisión, esta encabeza la segunda instancia. Miren qué curioso. No el recurso. ¿Dónde se quedó el recurso interpuesto? En la pieza de primera instancia. Pero la hojita de remisión, no se lee bien ahí, ¿va? La hojita de remisión es la cabeza de la segunda instancia. A partir de aquí, ¿qué va a hacer el juez de alzada
o la sala de apelaciones, lo primero que dicta es una resolución, donde le va a conceder a las partes audiencia para que hagan uso del recurso. Y a partir de esta hojita de remisión, se va a ir agregando todos los documentos, memoriales, etcétera, hasta la sentencia de segunda instancia. Y eso se le va a llamar pieza de segunda instancia. Ojo, el original, el proceso, no se junta con esta pieza, son dos piezas separadas. Primera instancia, segunda. Cuando acá en esta pieza de segunda instancia se termina, se dicta una sentencia que se notifica a las partes. ¿Qué hace el juez cuando le devuelve al juez de primer grado? ¿Le devuelve las dos? ¿Ahí van las dos? No. Aquí te va tu proceso y de esta pieza de segunda instancia saco una certificación del fallo. Le llamo ejecutoria y se la agrego al proceso. Y se lo devuelvo como cuando él me lo mandó con una hoja de remisión. Ahora yo le devuelvo el proceso, no con la hoja de remisión, eso queda en la segunda instancia, sino con una certificación del fallo. Esa certificación recibe el nombre de ejecutoria. Pero es para que vayamos entendiendo un poco más gráfico lo que va a suceder en la segunda instancia. Lo primero que hace la sala es conceder a las partes una audiencia para que hagan uso del recurso. Dice, bueno, y eso lo podemos encontrar nosotros en el artículo 606, que dice, el Tribunal de Segunda Instancia señalará el término de 6 días si es sentencia y 3 días en los demás casos para que el apelante haga uso del recurso. El tribunal tiene que correr esa audiencia a la parte que apeló para que exprese sus agravios, para que manifieste su inconformidad, para que dé a conocer qué fue lo que no está conforme. Y es que es normal. En el recurso de apelación, en aquel memorial, no se expresa por qué usted no está de acuerdo. Simplemente le dice al juez, señor juez de primera instancia, yo no estoy de acuerdo con su fallo, presento recurso de apelación. A diferencia de los recursos que habíamos visto antes, en donde sí debe de exponer agravios en su memorial. ¿Sí? Miren, pido la aclaración por esto y esto y esto. Acá no. Apelo porque no estoy de acuerdo. Punto. Pero en la sala de apelaciones, la sala sí le dice, bueno, ya está aquí con nosotros. Somos el juez o tribunal superior. Manifiéstese por qué no está contento, en qué le afecta, qué pasó. Es expresión de agravios. ¿Sí? Es la audiencia de 6 días si es sentencia y 3 en otros casos para que se manifieste. ¿Qué es lo que dice aquí, verdad? Para que haga uso del recurso. Esta disposición se compagina bien con el sistema admitido en el régimen jurídico de la apelación en Guatemala, porque permitiéndose la apelación genérica, es decir, sin expresión de motivos específicos o puntualización de agravios en primera instancia, es lógico que en la segunda instancia tiene que darse la oportunidad al apelante para que exprese las causas de su inconformidad o sus agravios. Si no se hace uso de eso, puede ser una deserción o caducidad. ¿Por qué razón? Porque el tribunal de alzada está limitado a conocer de las razones por las cuales usted apeló, pero si él no conoce, la sala no actúa de oficio. Recuerden que el impulso procesal es a instancia de parte. Entonces usted solo dice, apelo porque no estoy de acuerdo con la sentencia. Pero no le dice después a la sala, ¿por qué no está de acuerdo? La sala no va a decir, tal vez es por esto o por esto otro. No. La sala va a decir en ese caso, bueno, se le concedió el uso del recurso, apeló, no expresó agravios, la sala no tiene materia para resolver porque no se sabe cuál es su disconformidad. Entonces, ojo con eso. Hay que expresarle a la sala con claridad en qué
se equivocó el otro juez. Ahora bien, ojo con esto. Por eso les decía al inicio, chicos, el recurso de apelación es tan especial que puede generar más de un caso. Como veníamos hablando, en el juicio ordinario, en el juicio sumario, por ejemplo, se interpone la apelación en el juez, ante el juez de primer grado. Ahí no se expresan agravios, este admite el recurso, eleva los autos a la sala y la sala da la audiencia para que se haga uso del recurso, y es aquí, en ese uso del recurso, donde yo me voy a desplayar, donde yo voy a tirar todo mi veneno, lo que fuere, en contra del juez de primer grado. Pero hay dos casos en que el trámite cambia. Ojo con eso. En el juicio oral, dice el artículo 209 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Miren qué interesante. En este tipo de procesos, solo será apelable la sentencia. El juez o tribunal superior, la sala de apelaciones, al recibir los autos, va a señalar día para la vista. De una vez. Es decir, en el juicio oral, incluso en el juicio ejecutivo, como lo ven ahí, no se hace uso del artículo que habíamos leído, 606, dar audiencia para que se haga uso del recurso. No, de una vez dice, recibido señala día para la vista. Y lo mismo dice en el ejecutivo. El tribunal superior señalará día para la vista en un término que no exceda de 5 días. No se hace uso del recurso. Usemos la lógica. Quiere decir que cuando planteemos nuestra apelación en el juicio oral o en el juicio ejecutivo, no vamos a tener chance de expresión de agravios como se tiene en el ordinario o en el sumario. Como consecuencia lógica, jóvenes, ¿qué les dice su cabeza? Que en el planteamiento de la apelación en estos dos juicios, oral y ejecutivo, sí hay que expresar de una vez los agravios o los motivos de su inconformidad en el planteamiento del recurso. Por ejemplo, mientras que en el ordinario yo digo, no estoy de acuerdo, señor juez, interpongo apelación. Por favor, eleve los autos a la sala donde haré valer mis motivos. Perfecto. En el juicio oral debo decir, señor juez, vengo a interponer recurso de apelación contra la sentencia por los siguientes motivos. De una vez. Porque no hay otro chance. Entonces, vean cómo cambia. Y el cambio es que en estos dos juicios, oral y ejecutivo, no se va a hacer uso del artículo 606. Entonces, tomemos en cuenta esa situación. Puede haber nuevas excepciones. El artículo 608 permite que se puedan nuevas excepciones en el trámite de la segunda instancia, ¿verdad? Pueden plantearse, pero ojo, estas nuevas excepciones deben de, como dice aquí, plantearse dentro del término que señala el artículo 606, que es cuando se da uso, para que se haga uso del recurso. Si usamos otra vez la lógica, las nuevas excepciones no proceden ni en el juicio oral ni en el juicio ejecutivo, puesto que no se da la audiencia del 606. Entonces, quedemos claros con esto. ¿Qué es lo que dice acá, verdad? Y se tramitan como incidente. Y esa decisión que resuelve el incidente es un auto originario de la sala, que ya tanto hemos discutido hasta en foro. También se admiten
nuevos medios de prueba de conformidad con el artículo 609 en la segunda instancia. Pero nuestro código hace la salvedad de que, por ejemplo, los testigos, dice, no se recibirán declaraciones de testigos sobre los mismos hechos que ya se hubiera interrogado en la primera instancia. Tiene que ser sobre nuevos hechos o sobre puntos que no se interrogaron. Y el rechazo, dice, en segunda instancia se resolverá sin ningún trámite ni recurso la admisibilidad de prueba. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Limita los medios de prueba. Miren dónde se menciona por primera o una de las primeras veces la apelación. En la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 25, versículo del 9 al 11. Porque si algún agravio o cosa digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ello. Al César apelo. Ahí está. Es bíblica la apelación. Habíamos visto que el código deja a criterio de la segunda instancia acceder o no a los medios de prueba nuevos. Vista y resolución. Una vez recibida la prueba, si es que se presentó, o transcurridos los plazos concedidos a los apelantes para que hagan uso del recurso o expresión de agravios, el tribunal de segunda instancia, sin que lo pidan las partes, es decir, de oficio, señala día y hora para la vista. En esta oportunidad, pueden alegar las partes y los abogados, y la vista será pública si así lo pidieren. En nuestro medio, por lo general, los litigantes se concretan a alegar por escrito. La verdad es que se deben de animar a pedir vistas públicas porque están en pleno contacto con los magistrados que tienen muchos otros casos, pero que le pueden poner atención al nuestro. La vista, bueno, la vista es una audiencia donde yo debo de alegar por qué estoy pidiendo la apelación, por qué considero que surgieron los agravios. Aunque surgen algunas controversias en relación a cuál es el tiempo para la vista, lo ideal es atenerse a lo que dice la ley del organismo judicial, donde indica que el proceso, la vista del proceso se verificará entre los 15 días después de que la tramitación del proceso termine, salvo que leyes especiales establezcan términos diferentes, como lo es el juicio oral y el juicio ejecutivo, que dicen 3 días, 10 días, dicen menos días, ¿verdad? Acá deben de señalarse en esos 15 días, que si no se hace, se castiga con una enorme multa a los magistrados de 2 a 10 quetzales por la demora injustificada. Bueno, si se van a demorar y nunca les van a poner los 2 quetzales. Dentro del trámite de la segunda instancia, se puede permitir el auto para mejor retardar, o para mejor fallar, o para mejor proveer. A mi punto de vista, este tipo de decisiones ya no deben de existir porque es una injerencia entre las partes. Los magistrados tienen que estar ajenos a las partes y querer provocar un auto para mejor proveer es inclinarse a una de las partes. La mayor parte de las salas de apelaciones ya no utilizan esta figura del auto para mejor proveer porque lo consideran un vicio. Es legal, pero no es correcto, ¿verdad? Pero sí pueden pedir que se traiga a la vista un documento, que se practique un reconocimiento o avalúo o cualquier actuación que tenga relación con el proceso. Lo mejor es que no lo hagan.
Y finalmente se dicta la sentencia de segunda instancia. Con esto finaliza la segunda instancia, ¿verdad? Los requisitos de estas sentencias están en la ley del organismo judicial. No vamos a entrar a conocer cuáles son los requisitos, pero dice la ley del organismo judicial: la sentencia contendrá decisiones expresas, positivas y precisas y congruentes con la demanda. Y cuando hayan sido varios los puntos litigiosos, será con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. Estos requisitos atinentes a la parte dispositiva de la sentencia que se contiene en la decisión del juez o tribunal. También deben llenarse los requisitos en relación a las sentencias que establece el artículo 168 y 169. Y dice: las sentencias de segunda instancia contendrán un resumen de la sentencia recurrida, rectificación de los hechos relacionados con inexactitud, puntos objeto de juicio, extracto de pruebas y alegaciones de las partes, consideraciones de derecho, leyes aplicables y la resolución. La resolución que dicte en segunda instancia puede confirmar el fallo si considera que el juez de primer grado actuó correctamente, resolvió conforme a derecho. Puede revocar cambiando totalmente la decisión y puede modificar, pudiera ser que deja algunas cosas vigentes y cambia otras. Esta disposición se encuentra en el artículo 610 del Código Procesal Civil y Mercantil, en donde dice: la resolución debe confirmar, revocar o modificar la de primera instancia, y en caso de revocación o modificación se hará el pronunciamiento que en derecho corresponde. Y esto era lo que les hablaba, y vamos a hablar un poquito. A partir de acá no lo van a encontrar en los libros o en los códigos, chicos. Esto es un agregado que, en base a cierta experiencia y conocimiento que me dieron algunos de los honorables magistrados, me pude enterar de cómo funciona el tribunal Hakem o la sala de apelaciones. Por eso les decía, lo que acabamos de ver es el trámite procesal, que no es más que se plantea el recurso, el juez de primer grado lo concede, notifica, genera la hoja de remisión u hoja de alzada, lo eleva a la sala recibe el proceso, da una audiencia por 6 o 3 días, según sea el caso, para que hagan uso del recurso. Después de que se hace eso, puede que existan incidentes o pruebas, por lo regular no sucede eso, se señala el día y hora para la vista y se dicta la sentencia. Ese es el trámite procesal. Pero a lo interno de la sala, ¿qué pasa? ¿Por qué razón explico eso? Porque cuando tuvimos el caso en primera instancia, solo había un juez. Ahora hay 3. Entonces uno se pregunta, ¿cómo conocen los 3? ¿Conjunta, separada o indistinta? Entonces veámoslo rápidamente. Cada sala se compone de 3 magistrados, propietarios y 2 suplentes. Siempre son 3 los que conocen de nuestro caso. Y es presidida por un magistrado que designa la Corte Suprema. De los 3 magistrados hay un presidente y 2 vocales. Todos tienen la misma autoridad procesal. El presidente de la sala es la autoridad superior del tribunal. Los asuntos que se eleven a las salas serán distribuidos por igual parte entre los 3 magistrados, debiendo disponer la sala si es por sorteo o por el orden que se reciba. Ojo, a la sala llegan 10, vamos a suponer, 9 apelaciones de distintos casos. Y entonces, por sorteo, el secretario de la sala elabora y dice, aquí hay 3 expedientes, ¿ve? 3. Este es el paquete número 1, paquete 2, paquete 3. Entonces se reúnen los magistrados
y el secretario hace el sorteo y dice, señor magistrado presidente, le tocó el paquete 2. Ah, bueno, este es el mío. A usted el 1 y a usted el 3. Perfecto. Entonces, ellos ya se sabe a quién le toca. Pero la tramitación le corresponde al presidente. Es decir, aquella audiencia que vimos que va a dar de 6 o 3 días, solo la firma el presidente de la sala, no todos los magistrados. Cualquier resolución de trámite la va a firmar solo el presidente. El día y hora fijados se reunirán los magistrados en el lugar respectivo. El presidente declara abierta la sesión y los magistrados, en orden inverso al número de vocalías, es decir, del vocal segundo, primero, presidente, darán cuenta de los asuntos que tuvieran en estudio. El magistrado ponente dará lectura a su proyecto, el cual deberá estar ajustado a lo que dispone la ley del OJ. Dará las explicaciones y aclaraciones del caso, fijando las cuestiones sobre las que versare la discusión y votación. O en otras palabras, les explico. Cuando el proceso llega a la sala, se fue a reparto a uno de los magistrados. Es decir, el caso nuestro no está con los 3 magistrados, está con uno. A ese se le llama magistrado ponente. Luego de que ya hubo los alegatos de la vista y todo, los 3 magistrados se reúnen y dicen, bueno, vamos a dar la palabra al magistrado vocal segundo. ¿Qué casos tenés? Bueno, mire, yo tengo el caso de la licenciada Lisbeth Karina y quiero exponerles, y expone qué caso se trata, cómo está, etcétera. Y al final dice, mi criterio es que debemos de confirmar. Y entonces ahí comienzan a discutir, vos, pero esto y eso. Al final se ponen de acuerdo y votan, pudiendo votar los 3 a favor o solo 2 a favor y 1 en contra. Con 2 que estén a favor, la decisión que tomó el ponente se aprueba. La resolución se considera dictada cuando haya acuerdo de la mayoría de los miembros que forman el tribunal y la misma esté firmada conforme a la ley del organismo judicial. En las sentencias y en los autos que dicten los tribunales colegiados, se expresará al margen de la resolución los magistrados que hubiesen votado en contra. Pudiera ser que uno diga, yo no estoy de acuerdo con lo que vos decís, mi voto es en contra. Y entonces pueden razonar su voto, aunque en la sentencia firmen, pero solo diga con voto razonado. Debe existir en la sala un libro de votos razonados donde él debe expresar los motivos por los cuales votó en contra. El voto razonado puede ser de 2 maneras: voto razonado concurrente y voto razonado disidente. Cuando es voto razonado concurrente, el magistrado dice, estoy de acuerdo con tu decisión, pero por otros motivos, no por los que estás vos diciendo. Y el disidente es cuando dice, no, yo no estoy de acuerdo con ustedes 2, muchachos. Para mí esa sentencia se tenía que cambiar y debe expresar sus motivos. Cualquiera puede consultar este libro en la sala y ver los votos razonados. Pues esta es parte de la apelación. Seguiremos viendo la misma en 15 días y en donde conoceremos del ocurso y de la adhesión a la apelación, entre otras figuras. De mi parte, eso es todo por el día de hoy, estimados chicos. Los invito a que lean un poquito el contenido del módulo número 1, que es el que entra en el examen, convocatoria ordinaria, o sea, parcial hasta la semana pasada. Extraordinario hasta lo que vimos hoy. ¿Estamos? ¿Sí, Lisbeth? Yo pienso que no, porque no trae figuras de diga qué artículo, ¿verdad? Entonces no es posible usar el código. Bueno, ya saben, próximo examen, comenzamos 8:15. Cámara prendida para todos. El que no prenda su cámara, se le va a poner como nota, no se presentó. Y al terminar el examen,
Lick, ya terminé, que le vaya bien. Se sale de la clase, ¿verdad? No hay problema, de la clase virtual. Así que buen descanso y nos vemos la próxima semana. Lick, disculpe, no Sí, sé si entendí bien. Entonces, el tema para el examen es solo hasta el recurso de reposición. Vimos la semana pasada. correcto, así es. Muy bien. Para los que se examinen en el De 8. entre 8. Los que les toque el extraordinario, hasta lo que vimos hoy. Feliz día, Lick. Buen día a todos. Buen día. Igual.